Bueno, pues ahora tenemos a otra persona que también ha sido alumna, pero también ha sido compañera, porque María del Valle, ya nos lo contará ella, ha sido no solo alumna durante unos años y colaboradora también en su etapa profesional, sino que ha sido profesora del área de microbiología. La echamos de menos también, aunque tenemos una nueva incorporación. No sé dónde está Raúl, que ya no lo veo ahora, pero tenemos nuevas incorporaciones porque nuestra área de microbiología ha sido muy cambiante, pero ella ha estado con nosotros, así que yo también quiero darle las gracias desde aquí. Nos va a hablar de viticultura. Actualmente trabaja en Viveros Villanueva, que hemos ido a visitar el año pasado, creo recordar, y esperamos volver a visitar. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, María, cuando quieras. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por contar conmigo. La verdad es que en esta escuela he estado en diversos sitios, en diversas áreas, como decía la doctora Vila, como alumna, como profesora asociada, pero aquí arriba no había estado nunca y la verdad es que es una chulada. Bueno, el grupo Enobiotec, que es quien se ha encargado de organizar estas jornadas, me pidió que os hablase, al igual que mi compañera Beatriz Oteruelo, de mi trayectoria profesional. Voy a deciros algunas cosillas, algunas pinceladas, no con el ánimo de que os sirva de ejemplo, sino con el ánimo de que os sirva de apoyo y de, bueno, pues animaros un poco a tener otra visión diferente. Yo creo que las opiniones de los demás o las visiones que os puedan dar diferentes personas siempre pueden ser enriquecedoras y luego cada uno lo adapta a sus condiciones particulares. Entonces, vamos a empezar desde el principio. ¿Cuál fue el origen? Mis estudios iniciales fueron de Ingeniería Técnica Agrícola, después completé con la licenciatura de Enología y con un máster de Viticultura y Enología, porque desde el principio el cultivo al que me quería dedicar fue la vid. No sé por qué, pero siempre me atrajo la idea de que el producto final no fuera el en el que estábamos trabajando, sino algo más. Y como es así, como todos sabéis, la uva no es el producto final, sino que es el vino, lo cual le da un valor añadido. Es algo bastante más complejo y no quiero quitar mérito, ni mucho menos a los tomates o las lechugas que se siembra y se recoge anualmente, sino que la uva es un cultivo leñoso que se emplea para un producto final que es el vino, lo cual es bastante complejo porque lo que queremos es algo que se produce en el campo y que tiene sus características en una botella, se recoge en una botella. Entonces ahí comenzó todo, con mi TFG, con mi trabajo fin de carrera, se llamaba antes TFG, que se llama ahora, que son grados. Hice mi trabajo, como os decía, en viticultura, que siempre ha sido pues, mi área de confort, aunque también me he hecho mis pinitos en microbiología, gracias a la ayuda de los compañeros de microbiología que me ayudaron mucho y estuve muy a gusto. Es muy importante abrir la mente y salir fuera. Entonces, eso también lo tenía muy claro y conseguí, a través de diversos intentos, mandando cartas y buscando interposition, se llama, no me sale la palabra en español, pues como puestos, ¿no?, que se generan sobre todo durante la vendimia, en lugares fuera de España. Entonces, cuando acabé la carrera, me fui fuera. Conseguí una posición de estas, un trabajo en Madroña Vineyards, en una bodega situada en California, en Estados Unidos, y la verdad es que tuve muchísima suerte. Yo creo que eso también es importante en la vida, tener suerte. Fui a parar a la familia Bush, no los Bush que dirigieron Estados Unidos, sino otros Bush también importantes, muy importantes para mí, porque fueron como una segunda familia. Realmente seguimos teniendo contacto, nos escribimos y nos seguimos mutuamente y hacen unos vinos fabulosos, los cuales, bueno, pues se han dado cuenta en Decanter y han salido en Decanter la semana pasada. Con lo cual, los que sois seguidores de redes y demás, podéis seguir Madroña, en las redes es sin la ñ, pero allí los teclados eran europeos para poder usar la ñ. Madroña Vineyards, pues podéis ver pues todo lo que hacen. Tienen variedades, pues hacen un vino de las 5 variedades francesas que se llama Quintet, elaboran Zinfandel, el Zinfandel
Reserve es un vino fabuloso y trabajan con muchísimas variedades, lo cual para mí fue súper enriquecedor, porque eso aquí era algo muy distinto cuando yo comencé. Ahora ya, bueno, pues tengo una visión más amplia y más general, ¿no?, de lo que es el mundo de la viticultura y de la enología. Pero por aquel entonces que yo estaba empezando, tenía en mente lo que realmente se hacía en España, que es emparejar o asociar una variedad a un lugar. Por ejemplo, Ribera del Duero a Tempranillo, aunque haya otras. Rueda a Verdejo, ¿no? Sin embargo, fuera de España, en los países anglosajones, la mentalidad es de manejar diversas variedades y de hacer las cosas de una manera pues, más amplia, digamos, y el cliente o el comprador es el que acaba juzgando si ese vino lo quiere o no. Realmente es algo distinto y novedoso. Mejor o peor, no lo sé, pero bueno, es así y está bien aprender. También tuve la oportunidad de estar en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda como veedora. En aquella ocasión fui veedora de campo, éramos 2 veedores de campo y otros tantos veedores auxiliares. Quizá por mi formación en viticultura, que siempre estuve involucrada en ello, y estuve una vendimia. Así es que, como veis, parece ser que funciona lo de empezar siendo veedores, ¿no? Bueno, como me gustaba mucho y quería seguir aprendiendo, me hablaron del máster de viticultura y enología de la Universidad Politécnica de Madrid, de la Escuela de Agrónomos, y entonces, bueno, pues allá que fui. Realmente intenté pagarlo con mis recursos, así es que a la vez que hacía el máster, que las clases eran por la tarde, pues trabajé en el departamento de viticultura que dirigía José Ramón Lizarraga y García Gutiérrez, y también estaban en ese departamento pues, Vicente Sotés, Pilar Baeza y otros profesores. Ese año pues, también fue muy enriquecedor y fabuloso porque conocí a gente que ahora somos colegas y compañeros en diversas zonas de España, y por aquel entonces trabajábamos tanto en los ensayos de investigación que tenía el departamento como éramos colegas pues, y compañeros en las clases. No faltaba tiempo para, al finalizar las clases, irnos por ahí de vinos y tomar unos vinos por Madrid. A continuación, bueno, no sé si a continuación o paralelamente, formé parte del Departamento de Viticultura del antiguo Servicio de Investigación, Desarrollo y Tecnología Agraria, lo que ahora conocéis como ITACIL, que no ha sido siempre ITACIL, sino que antes pues, se llamó de otras maneras, y siempre dedicada en ese ámbito de la investigación. Lo cual pues, bueno, pues me dio la oportunidad de conocer la viticultura desde otro enfoque, desde un enfoque preciso y desde un enfoque de servicio al sector, de intentar dar respuesta a lo que en cada momento era una necesidad. Por ejemplo, las variedades minoritarias en las que trabajamos y que inició el doctor Yuste, también la selección clonal. Formé parte de la selección clonal de Castilla y León y me encargaba muy directamente de una red de ensayos que habría sido maravilloso continuar, pero que bueno, por diferentes avatares de la vida no se continuó. Era una red de ensayos de portainjertos y densidad de plantación en la que se pretendía conocer la influencia de diversos portainjertos en distintas localizaciones. Como todos sabéis, el suelo es fundamental y el origen es fundamental para que una misma variedad o unas mismas cepas den lugar a uvas con distintas características y pinceladas diferentes que den lugar a la originalidad y la autenticidad de un vino en cada sitio. Bueno, pues yo era un poco la encargada de esa red de ensayos que teníamos por todo el territorio castellano y leonés. Eso pues también te produce satisfacción ver que al cabo de más de 20 años, cuando vuelves a los lugares donde tenías ensayos con ciertas bodegas o con viticultores particulares, pues es una alegría ver cómo te reciben con los brazos abiertos, enseguida se ofrecen a pues, tomar un vino, contarte cómo les ha ido, cómo han evolucionado, hemos hecho esto, lo otro, después de todos estos años. Lo cual, bueno, pues al final es lo que te llevas, ¿no? El trabajo está muy bien, pero las personas son fundamentales y eso hay que cuidarlo. Mi labor en este departamento de viticultura pues hizo que tuviese la oportunidad de firmar
como coautora pues, algunos libros o capítulos de libros, de escribir artículos, papers para congresos o para revistas, tanto de divulgación como científicas. Una vez dejé esta faceta de investigación, procedí a entrar directamente en una parte de asesoría vitivinícola, sobre todo con bodegas particulares y con viticultores también en las distintas zonas de Castilla y León, en Ribera del Duero, en Rueda, en Toro, en Bierzo. Y bueno, pues es una forma distinta, ¿no? Nada que ver con las otras facetas en las que profesionalmente había desarrollado mi actividad hasta ese momento. Esta actividad de asesoría vitícola la compaginé con la docencia como profesora asociada en esta escuela. Entonces, bueno, era una parte complementaria en la que me sentí muy a gusto. Y yo creo que el estar en contacto con los alumnos, con gente joven, con ganas, con ilusión, pues a mí me resultó estupendo, la verdad. Y eso sí que se echa de menos, el estar en contacto con todos vosotros. Primero empecé a desarrollar esta actividad en el área de microbiología y después en el área de viticultura. Como conocéis todos, pues la Asociación Castellano y Leonesa de Enólogos tiene diversas actividades y fomenta el que se conozca, ¿no?, la actividad del enólogo por el ámbito en el que está. Y también os animo a que forméis parte de esta asociación en cuanto acabéis vuestros estudios, porque os permitirá pues, estar en contacto con los colegas, con antiguos compañeros y recorrer diferentes instalaciones. Quisiera destacar un par de cosillas. La experiencia internacional, creo, bajo mi punto de vista, que es fundamental, porque te ayuda a abrir la mente, a ver cómo se funciona en otras partes del mundo, qué es importante fuera de tu ámbito habitual. Creemos que lo que nosotros hacemos o lo que tenemos más cerca, pues quizás sea lo único que hay. Y cuando uno da un paso y va un poquito más allá, se da cuenta de que a lo mejor la vida es de otra manera, la gente piensa diferente y se hacen las cosas de una forma que a lo mejor nos puede enseñar a cómo mejorar las que hacemos en nuestro día a día. Entonces, yo os animo a que probéis salir de vuestra zona de confort y, por ejemplo, hagáis alguna vendimia pues, en otro continente, en otro país. Y, bueno, si os gusta mucho viajar, hasta podéis combinarlas para estar en el hemisferio sur en invierno, mientras es invierno en España, hacéis la vendimia allí, y luego en el hemisferio norte, cuando es la vendimia aquí en otoño. O sea que podéis estar todo el año de vendimias. Y otra cosita que quisiera destacar son las personas. Las personas son muy importantes. Para mí han sido fundamentales, tanto en el ámbito personal como en el profesional, los doctores José Ramón Lizarraga García Gutiérrez, el doctor Jesús Yuste Bombín y la doctora Josefina Vila Crespo en diferentes momentos de mi vida, y a los cuales quiero dar mi agradecimiento personal. Actualmente formo parte del Departamento Técnico de Viveros Villanueva. Viveros Villanueva es un vivero situado en La Raga, en Navarra. Es un vivero bastante conocido porque tiene una tradición de cuarta generación, llevan pues, muchos años haciendo plantas de vid. Yo ya les conocía y ellos me conocían a mí, al igual que otros viveros, por el hecho de haber trabajado en la selección clonal de Castilla y León. Y bueno, pues rápidamente, en cuanto me dijeron que querían hacer algo técnico en Castilla y León y contar conmigo, pues me entusiasmó la idea y pasé a formar parte de esta familia. Realmente la única que no se apellida Villanueva creo que soy yo, junto con mis dos compañeras de administración. Y esto es lo que va a dar pie a la siguiente charla o presentación, en la cual voy a intentar hablar de algo más técnico, ¿vale? En cualquier momento, si tenéis dudas o preguntas, pues
pues podéis intervenir o dejarlo para el final. El título es Los tiempos de la planta de vid. El inicio de las plantaciones está aquí. Cuando veis un viñedo, pues todo tiene un origen, ¿no? Un inicio. Estos son los campos de plantación de injertos donde, como podéis observar, hay dos filas. Se puede hacer con una sola fila, pero en este caso el caballón tiene dos filas y una densidad aproximada de unas 175.000 plantas por hectárea, muy juntitas, como veis. ¿Para qué? Pues para conseguir tener esto, un viñedo. Pero este proceso no se puede hacer como a uno se le ocurra, sino que está regido por el Reglamento Técnico de Control y Certificación de Plantas de Vivero de Vid, que está recogido en el BOE y en él está indicado cómo tienen que ser las plantas, la longitud que tienen que tener, diámetros máximos y mínimos, a qué se denomina estaca, estaquilla, si la etiqueta tiene que ser blanca o amarilla o azul, etcétera. Todo está recogido en este reglamento técnico y es por el que se rigen, por el que nos regimos todos los viveros. Para hacer plantas, como todo el mundo reclama, de calidad. Pero la palabra calidad es muy amplia. ¿A qué nos referimos con calidad? Bueno, pues la calidad de las plantas de vid puede ser de varios tipos o podemos enmarcarla en varios ámbitos. Por ejemplo, la calidad fisiológica. ¿A qué denominamos calidad fisiológica? Pues a la que hace referencia a la formación del callo, a la unión de los haces vasculares. Como sabéis, cuando se une una estaca con una púa, lo que realmente se tiene que unir bien es el cambium, porque se forma un nuevo cambium, el neocambium. Bueno, pues esa calidad fisiológica sería a la que hacemos referencia. También una calidad sanitaria. La calidad sanitaria probablemente sea la que mayor reclama la gente porque es lo que se ve. Como las uniones vasculares no se ven, bueno, pues casi como digamos que la gente en general no se percata de ese punto que hay que tener muy en cuenta. La calidad sanitaria pues haría referencia a los patógenos de los cuales tienen que estar libres las plantas de vivero, las plantas de vid. También la calidad genética, haciendo referencia a la autenticidad varietal, a la procedencia, a si es un clon o no, si es material estándar, certificado o de dónde procede. Y por último, y por supuesto, todas estas calidades, entre comillas, darían lugar a una calidad del producto final, que es lo que el consumidor, en este caso el viticultor o la bodega, va a obtener. Entonces, inicialmente, ¿qué es lo primero que vemos? Pues lo primero que vemos es una estaca, que es la parte del portainjerto, y una púa, que es la parte de la variedad que se va a injertar. Esas dos partes van a formar una sola. Para ello, los diámetros de estas dos partes tienen que ser lo más parecidos posible. Y la soltura con la que los injertadores cogen las púas y las acoplan a la estaca es alucinante. Hablan de trabajos no cualificados, pero yo creo que las personas que están en las máquinas de injertar son personas con una cualificación tremenda, porque aunque no tengan titulación universitaria, tienen que tener muchas cualidades para hacer eso con rapidez y con certeza y precisión. El reglamento establece que esos diámetros deben ser entre 6 y 5 milímetros aproximadamente en estacas y un diámetro mínimo para las estaquillas de 3,5 milímetros. Y diréis, anda, ¿y por qué las estaquillas menos? Bueno, la estaquilla es la parte del portainjerto con lo que se fabrica, produce los barbados. Entonces, los barbados, como sabéis, es un portainjerto que está enraizado y que se lleva a campo para que el viticultor lo deje vegetando durante un año y al año siguiente injerte con la variedad o con las púas que le interese. Entonces, al tener un año por delante, el reglamento permite que sean de un diámetro menor. Aunque, bueno, depende del tipo de portainjerto que sea, pues hay algunos que no son, digamos, que no son nunca finos y otros pues que tienen más vigor. Pero, ¿cuál sería esa longitud ideal? Bueno, pues en España, por regla general, las plantas son de 40 centímetros, 40-50 centímetros.
Pero vamos a ver qué opinan uno de mis compañeros, que lo va a explicar mucho mejor que yo. Una de las consultas recurrentes que recibimos en el vivero tiene que ver con la longitud del propio injerto y del sistema radicular. ¿Existe una medida ideal? Pues la respuesta es no. Esto no es una ciencia exacta, porque el reglamento marca un mínimo de 20 centímetros, pero a partir de ahí, y según las condiciones climáticas y de suelo de cada país, el mercado nos ofrece diferentes opciones y todas pueden ser válidas. La experiencia de Viveros Villanueva en las diferentes regiones españolas, con diferentes suelos y climas, pero con un denominador común, que son los veranos muy áridos, nos ha llevado a optar por una solución general proponiendo una planta como la que veis. 40 centímetros de largura, sumando la estaca de vid americana y la yema de vinífera, y entre 12 y 15 centímetros de raíz. Estas dimensiones favorecen los trabajos en el propio vivero y favorecen también la labor del rejón, que habitualmente instala estas plantas en vuestros campos, ya que no es una medida exagerada. El sistema radicular queda de esta forma instalado en un lugar perfecto para iniciar su desarrollo y colonizar las diferentes capas, diferentes horizontes del suelo. Es verdad que el sistema radicular podría ser más largo, pero con el sistema habitual de plantación mediante rejón podríamos provocar un efecto arrastre que creara una curva poco conveniente, poco natural para su implantación en el terreno. Así que nuestra apuesta, 12-15 centímetros, para evitar ese defecto. Recortarlas incluso un poco más es una opción, pero nunca más allá de 2, 3, 4 centímetros. Esto solo lo aconsejamos cuando la plantación se vaya a realizar de forma manual mediante el sistema de barrón, para evitar que al introducir la planta creemos de nuevo una peligrosa curvatura. Tened siempre en cuenta que a menor longitud de raíz, menor desarrollo inicial, ya que estamos mermando la capacidad física de la planta de emitir nuevas raicillas y reducimos de alguna forma la reserva de almidón que le ayuda a la planta a crecer en su primer ciclo de vida. Lo dicho, la longitud de las plantas y del sistema radicular puede variar, pero lo que os propone Viveros Villanueva tiene su explicación. Bueno, como veis, mi compañero José Antonio Sastre lo ha explicado fenomenal. Y efectivamente, no hay una longitud ideal. Una de las partes de las que os hablaba era la calidad fisiológica y de lo que hay que tener muy en cuenta para que las plantas tengan una buena formación en el callo, en la unión. En el vivero tenemos diversos proyectos de investigación en marcha. Uno de ellos pues, consiste en medir los haces vasculares, medir los diámetros del xilema, los diámetros de los vasos del xilema, de los vasos del floema, y para eso bueno, pues, contamos en el laboratorio con algunas herramientas como una lupa Leica, que si yo estuviese allí en Navarra a diario creo que estaría todo el día mirando cosas por la lupa porque es genial, es estupenda. Mis compañeros del laboratorio creo que hacen una gran labor en este sentido. He puesto algunas de las imágenes pues, que me las han mandado para curiosear por WhatsApp, pero bueno, simplemente quería explicaros que eso pues, que se estudia y se mide y no se deja nada al azar. Al igual que los tipos de injerto, como sabéis, tradicionalmente o a lo largo de la historia, para injertar la planta de vid pues, se han empleado diversos tipos de sistemas como el de hendidura, en V, el injerto manual inglés, el rayo de Júpiter. Estos sistemas de unión de la púa y de la variedad pues, han tenido sus ventajas y sus inconvenientes, pero el que se ha quedado y vino para quedarse en los viveros fue el sistema en omega, porque
la unión en forma de pieza de puzzle impide, por ejemplo, que la púa sea escupida por la estaca y algunas variedades de portainjertos que así pasaban, ¿no?, por su vigor y por su fuerza que escupían la púa, pues con este tipo de injerto es más difícil que eso ocurra y da lugar a mayor éxito y a una mejor unión de las plantas. También os he traído un vídeo, y ya no tengo más, solo hay dos, para explicaros esto, que José Antonio os lo cuente. Si hay un momento esencial en un vivero de vid es este, la época de injertar. Detrás de esta sencilla operación para unir la estaca de vid americana y la vinífera, detrás de este sencillo gesto hay más de un siglo de investigación para superar con éxito la crisis de la filoxera. Y lo cierto es que no hemos llegado aquí por casualidad. Existen desde entonces diferentes técnicas de injerto para la propagación de la planta de vid. Injerto de hendidura en campos sobrebarbados, injerto aéreo en escudete, injerto en taller a la inglesa y otros métodos menos conocidos. Pero ninguno tan eficiente como el injerto en taller en omega, que nos ofrece rapidez y asegura un alto porcentaje de prendimiento y una elevada longevidad de los nuevos plantones. El trabajo es incesante durante estas semanas. Todo debe estar organizado para ensamblar a la perfección más de 200 combinaciones de portainjertos con las diferentes variedades y clones de vinífera. Una vez realizado el injerto, procurando que los cortes sean finos y los sarmientos de parecido diámetro, colocaremos las plantas en la cámara de estratificación. Es allí donde obraremos el milagro y podremos facilitar la unión con la humedad y la temperatura ideal, algo que las condiciones en campo no siempre ofrecen. El buen injerto en omega en taller es, sin duda, el más efectivo de los métodos conocidos. El objetivo, plantas de vid de calidad, sanas, bien enraizadas y bien injertadas como origen de grandes viñedos. Ay, qué susto. Creí que había perdido la presentación principal. Bien, pues nada. Como en todo libro, cuando uno está leyendo, realmente llega un momento en que aparece esa frase que a uno le da la explicación de por qué el título. Y ahora vamos a llegar a los tiempos de las plantas de vid. Para que un cliente, un viticultor que se plantea plantar en un año dado, tenga sus plantas a tiempo, tiene que pensar con antelación y con previsión. Hay varias opciones que puede elegir. Primera opción, si tiene un viñedo ya previamente establecido y quiere reproducir su propio material, o tiene un viñedo que cree que va a perder porque son pues, cepas viejas con muy poco vigor y cada vez se mueren más, puede obtener con esos sarmientos nuevas plantas. Esa es la primera opción, obtener las plantas con material propio. Y la segunda opción es comprar las plantas que están disponibles en el vivero en la época de plantación, que ya en esta campaña pues estamos casi, no finalizando porque bueno, en algunas zonas pues hasta mayo pues todavía se está plantando en España. Entonces, con esas dos opciones vamos a ver el proceso productivo de la planta de vid. Tenéis que hacer un esfuerzo de pensar en el ciclo de la vid, en la fenología y en qué momento se obtiene cada una de las partes. Es decir, para obtener los sarmientos nos tenemos que situar en la época de poda. En esa época, en otoño, en los campos de material base o material inicial, en este caso, como vivero seleccionador, pues se obtienen las estacas y también los sarmientos de variedades. Se recopila
todo lo que se necesita para injertar en la época de injerto a mediados de febrero aproximadamente. Previamente se ha estudiado qué es lo que va a pedir el sector, qué es lo que se va a comprar o qué es lo que va a demandar. Eso sería mucho más sencillo si se trabajase con previsión y si se hiciesen encargos y se hiciesen pedidos bajo demanda, ¿no? Pero en España, pues lamentablemente no es la forma generalizada. A veces por despiste, a veces porque tanto empresas muy grandes como empresas pequeñas o viticultores particulares no saben de qué recursos van a disponer y no pueden hacerlo con previsión. Otras veces por problemas burocráticos de la Administración, que no saben si van a tener a tiempo algunos papeles o les van a conceder algunos permisos, porque no sé si os habéis dado cuenta que el sector del vino, el sector de las viñas es creo que el más intervenido. Estamos intervenidos por todas partes. Nos dicen qué tenemos que plantar, cuándo podemos plantar, si podemos o no plantar. Tenemos que tener derechos para eso. Cuánto vino podemos producir y qué tipo de vino en cada zona. Estamos intervenidos por todas partes. No sé si eso es bueno o malo, pero desde luego que controlados estamos un montón. Bueno, pues en esa época, en otoño, uno ya tiene que pensar si quiere plantar en un año y medio después. Si es con su propio material, pues tiene que ponerse de acuerdo. En este caso, pues en Castilla y León me llamaría a mí, o llamaría a mi compañero José Antonio Sastre, y nos comunicaría que quiere que recojamos sus sarmientos para que hagamos plantas con ese material. Lo suyo es avisar antes, porque el tiempo que pase entre retirar los sarmientos de la planta de vid e introducir esos sarmientos en nuestras cámaras frigoríficas, tiene que ser el menor posible, para que no se resequen y estén en las mejores condiciones. Si no, luego pues, se hace un poco complicado que las plantas lleguen a buen fin. Bien, posteriormente avanza el otoño y durante el invierno, durante diciembre, enero, se procede al troceado de esos sarmientos, tanto de los portainjertos como de las variedades, y se van ordenando y colocando con una logística tremenda en las cámaras frigoríficas para tener en buenas condiciones. Para que os hagáis una idea, hay una persona que es el encargado de estas operaciones y el que controla toda la logística de dónde está colocada cada cosa, en qué estantería, en qué cámara frigorífica, etcétera, y tiene una trazabilidad y un cuidado tremendo. Cuando terminan con este proceso, comienza la época de injertar. Eso suele ser a mediados de febrero aproximadamente. Lo primero que se hace es sacar de esas cámaras el material y proceder a su hidratación. Se hidratan y se van injertando. Se injerta por lotes, se comienza con unas estacas determinadas y se va injertando todas las combinaciones, tanto de variedades como de variedades y clones que se desea tener en el futuro. Por ejemplo, voy a cambiar de denominación de origen porque hemos estado un ratito en rueda y vamos a irnos a Ribera del Duero, que algunos de los que estáis por aquí la conocéis muy bien. Pues queremos injertar los clones, los CLs de Castilla y León, en diversos portainjertos. Bueno, pues se va sacando las estacas del 110 Richter, el Fercal, el 140 Ruggeri, el 10114, el 420A, el 41B, etcétera, todos los portainjertos con los que se trabajen según lo que se estime que se va a necesitar en el sector, y se van injertando esos lotes. Cuando se han injertado, se pasa a otros, etcétera. A medida que se va injertando un lote, se pasa a la cámara de estratificación. Como sabéis, hay dos procesos fundamentales al producir planta injerto, que son la cayogénesis y la rizogénesis. En la cámara de estratificación se produce el primero de los procesos, que es la formación del callo. La formación del callo tarda aproximadamente alrededor de 21 días. Al comienzo tarda más porque las cámaras pues, no tienen la temperatura, no han cogido todavía la temperatura y tarda un poquito más. Pero ya las últimas plantas que se injertan tardan menos, yo creo que por la inercia, ¿no? del ambiente de las cámaras, aunque se establezca la temperatura siempre igual y la humedad siempre igual, pero las últimas siempre tardan un poquito menos. Cuando acaba este proceso de cayogénesis,
Esas mismas plantas se llevan al campo y se plantan, como la imagen inicial que hemos visto. ¿Para qué? Pues para que se produzca el segundo proceso, el de rizogénesis. La formación de las raíces sería fundamental. No sé si habéis probado alguna vez a coger sarmientos vuestros propios y ponerlos en la tierra. Ah, pues mira, yo voy a ver si en este corral que tengo aquí en mi casa, en el campo, o en la casa de mi abuela, en el pueblo, pues voy a poner estos palos, que dice la gente, ¿no?, para que salgan unas plantas y hacer unas parras aquí para que dé sombra. Bueno, pues la mayoría de las veces no conseguimos que se haga planta porque no enraizan. ¿Cómo se consigue en los viveros? Bueno, pues se utiliza un cóctel de hormonas para provocar que se produzca ese proceso de rizogénesis con mayor facilidad y con éxito. Aún así, todas esas plantas que se llevan a campo no llegan todas a su fin. Depende también de las condiciones anuales para que eso sea más favorable o menos. Por ejemplo, el año pasado, como sabéis y como todos estamos sufriendo, pues las temperaturas fueron muy elevadas y la falta de lluvia pues fue generalizada. Entonces hubo que empeñarse y poner mucho cuidado en controlar los riegos de los campos donde estaban las plantas para tener menos porcentaje de fallos y más de éxito, ¿no? Pasan todo el verano en esos campos de plantación y, perdón, y cuando llega el otoño, aproximadamente en noviembre, comienza la parte, otra de las partes que es muy bonita. En el vídeo donde se hablaba de la longitud ideal, veíais las máquinas de arrancar. Ese vídeo estaba hecho en uno de los campos donde se estaban arrancando las plantas. Bueno, pues se arranca la planta del campo, se procede a llevar a las naves donde se colocan por lotes y pasan por una máquina donde igualan la raíz, se ponen bonitas con una parafina nueva, porque durante todo el verano la parafina ha perdido el color y no queda bonita, y además la planta necesita esa parafina para conservar la humedad y proteger las yemas, y se va poniendo todas las plantas en cajas. Se procede al encajado. De esas cajas se llevan a los almacenes frigoríficos, a las cámaras, donde nuevamente está el encargado, Pedro Villanueva, de tener una logística de dónde está y de cómo está colocado. Y a partir de ese momento de que se tienen en las cámaras, ya se pueden distribuir. Desde enero, que se comienza a plantar pues en el noreste y en el noroeste de España, en Cataluña y en Galicia, es donde primero, por la parte norte me refiero, empiezan a plantar, también por el sur, en Andalucía, hasta finales de mayo, incluso a veces principios de junio, que a mí me pone un poco nerviosa cuando llega ese momento y no han plantado, pero hay gente que lo hace, pues se procede a distribuir esas plantas a las personas que las han encargado o que las van solicitando para que generen sus campos de vid. Entonces, podemos decir que desde la poda hasta obtener la planta injerto pasa más de un año, unos 18 meses. Esos son los tiempos que hay que tener en cuenta cuando uno quiere hacer una plantación, pensarlo con antelación. Voy a hablaros, estos simbolitos que veis aquí, voy a hablaros de dos tipos de planta que tenemos, que a lo mejor os suenan, a muchos de vosotros sí que sé que os suenan, pero que os voy a explicar en qué consiste. A lo que llamamos biplant es una planta tratada con tricoderma, que ahora os voy a explicar cómo es, y a lo que llamamos reposiplant, son nombres muy intuitivos, es planta para reponer, planta con 2 años. Pues vamos a ver por qué se llama así y cómo surgió. Bien, como todos sabéis, las enfermedades de madera de la vid es un problema grande en la viticultura, me atrevo a decir mundial, no solo en España. Hay enfermedades de madera de la vid que provocan hongos que afectan a la planta joven y a la planta de vivero, que sobre todo entran a través de las heridas que hay en la base y en las raíces de la planta, y hongos que viven en el suelo. En el suelo siempre hay hongos, incluso aunque las plantas no manifiesten ninguna enfermedad. Y todas las plantas también tienen patógenos, igual que en el cuerpo humano, pues tenemos
microorganismos beneficiosos. El problema es cuando los malos se apoderan de los beneficiosos. Y también hay otros hongos que afectan a la planta adulta, que utilizan vías de entrada de las heridas de poda, por ejemplo, para afectar a las plantas. No hay ningún producto ni nada que solvente estas enfermedades de madera de la vid. Hace años se utilizaba arsénito sódico para combatir, por ejemplo, la yesca, que puede ser lo que la gente denomina más comúnmente a las enfermedades de madera de la vid. Bueno, pues hablan de yesca o de eutipiosis y a veces pues es algo más o es mucho más complejo, pero bueno, lo acotan de esta manera. Y se utilizaba el arsénito sódico. ¿Qué pasa? Pues que el arsénito sódico se prohibió por ser una sustancia peligrosa y cancerígena y no se puede emplear ya desde hace muchos años. Lo único que se puede hacer es utilizar medidas de prevención y medidas que desplacen a estos hongos perjudiciales. Por ejemplo, con tricoderma. La planta con tricoderma tiene una reducción del número de hongos patógenos asociados a enfermedades de madera de la vid y se emplea, y esto se hace en el proceso productivo. Nosotros en el vivero somos el único vivero en España que produce plantas con tricoderma, que salen del vivero ya con este agente de control biológico, de ahí el nombre Biplant, de que es biológico. Bio no dejaban ponerlo porque no se puede utilizar, entonces pues se llama Biplant. Son plantas tratadas, como os decía, en el proceso productivo y esta tricoderma es de la marca Belchin, ahora Certis Belchin. Sabéis que Belchin pues lo compró Certis y se llama Certis Belchin. El producto se llama Vintec y es una tricoderma troviride SC1. ¿Por qué esta y no otras? Se probó con muchas, no por nada en especial, sino porque era la que, la que tenía un crecimiento más rápido, la que tenía mayor efectividad, quizá porque su origen proviene de la madera. Los forestales que estáis por aquí seguro que sabéis mejor que yo en qué consiste. Es el único producto registrado para vivero, eso era muy importante. ¿Y por qué pensaron en Viveros Villanueva en producir planta con tricoderma? Por los elevadísimos daños de las enfermedades de madera de la vid que se registraban. Todos los estudios pues, aseguran que las plantas en los viveros pues, son un importante elemento de transmisión, porque es donde se inician los viñedos. No hay métodos curativos, como os decía. No es posible tener una planta libre 100% de hongos, está más que estudiado y comprobado, pero sí que se puede producir planta más sana. ¿Y por qué más? Bueno, pues porque en esta larga cadena, que como os decía inicialmente, al inicio de mi charla, obtenemos un producto que se llama vino, que me ha encantado la descripción y lo que ha hablado nuestro director Joaquín Navarro del vino, pues hay diferentes etapas por las que pasan. Antes del vino está la bodega, que lo elabora, y la bodega necesita uvas para hacer ese vino, que provienen de las viñas que trabajan los viticultores. Y a los viticultores se les provee de unas plantas que proceden del vivero de vid. Por lo tanto, somos el primer escalón de la cadena. Entonces, por responsabilidad, al ser el primer eslabón de esta cadena de vitivinicultura, hay que intentar pues, hacer que esto pues, tenga una menor repercusión. ¿Y cómo? Bueno, pues desde hace ya algunos años trataron de trabajar con tanto Belchin como Viveros Villanueva, utilizando su producto, con gente que se dedicaba a la investigación y comprobando en qué momentos y cuándo se tenía que aplicar esta tricoderma y las dosis y los tiempos de exposición, pues trataron de ver cuál era la mejor manera y si era eficaz. Gente como David Gramaje, por ejemplo, o Josep Armengol o Juan José Coque, que son investigadores de primera línea trabajando específicamente en enfermedades de madera, pues se dedicaron a hacer los ensayos en nuestras plantas y ver qué ocurría, centrándose sobre todo en pie negro y en petri, que son los hongos de suelo.
¿Y por qué? Bueno, pues porque necesitábamos obtener un traje a medida, ver cómo encajaba esto en el proceso productivo de Viveros Villanueva. Entonces, básicamente y a grandes rasgos, se hicieron ensayos para ver cómo resultaban las plantas cuando se aplicaba la tricoderma en hidratación, que ahí podéis ver cómo se hidratan. Es cuando, ¿os acordáis en el proceso productivo cuando os decía que se saca de las cámaras y se lleva hidratación antes de injertar? Bueno, pues ahí. Después en estratificación es cuando se lleva esos palots, lo llaman, a las cajas, a los bins, que se utilizan también para vendimia, son multiusos estos cajones, se llevan a las cámaras de estratificación, pues ahí también se aplicó. Y también se hicieron ensayos aplicándolo antes de llevar a campo, en preplantación. Entonces, bueno, pues se denominó T1 cuando era en hidratación, T2 cuando se aplicaba tanto en hidratación como en estratificación y T3 cuando se aplicaba en los 3 momentos. Además, comparándolo con un control que no se aplicó, tricoderma, no se aplicó Vintec en ningún momento. Bueno, esta es una foto de los campos donde se realizaron los ensayos que controlaban pues los doctores Gramaje, Armengol y Coque. Que, por cierto, dijeron, lo que salga lo vamos a publicar. Y, bueno, pues los encargados de esto, Carlos Lucea Villanueva y el equipo, pues estuvieron, claro, por supuesto, de acuerdo en que todo lo que se hiciese fuese publicable y reproducible en el proceso de producción de la planta. Una gráfica bastante básica y rápida de visualizar puede ser esta, ¿no? Había muchas más, hay publicaciones. Ahora me arrepiento de no haber traído un poco más extendida la presentación, pero bueno, tenemos ocasión y si alguno quiere las publicaciones que hay, que me escriba, que yo se las envío por email. Bueno, pues con estos tratamientos que os he comentado, se observó que se reducía con respecto al control el porcentaje de hongos patógenos en las plantas, tanto en el T1 como en el T2 como en el T3. Lo que mejor resultó fue el T3 al aplicar el producto Vintec, la tricoderma, en 3 momentos diferentes. Con lo cual, bueno, pues consideraron que a pesar de los altos costes de aplicar una tricoderma, que, bueno, pues que si queréis aplicarla en campo, creo que tiene, bueno, no quiero decirlo para no equivocarme, pero que tiene un coste hoy por hoy elevado, tienen que conseguir a lo mejor que sea un poquito más bajo, pero en el vivero intentaron asumir esos costes y repercutirlo de la menor manera posible en la planta final para obtener una planta más sana. Bueno, eso en cuanto a la calidad sanitaria, pero también hemos hablado de la calidad genética, porque trabajamos con material vegetal, trabajamos con variedades, con portainjertos y demás, que se pueden obtener por diversos métodos. Se pueden obtener por selección masal, se pueden obtener por selección clonal, tanto unos como otros. Supongo que todos los que estáis aquí, los que estáis escuchando, sabéis en qué consiste una selección masal. Pues consiste en elegir, puede ser una selección masal parcelaria o puede ser una selección masal individual. Consiste en elegir individuos o parcelas enteras tanto de una variedad como de unos portainjertos para proceder a su proceso de selección. En una selección clonal lo que se eligen son individuos individuales, biotipos, que llevan a un estudio y a un seguimiento desde el inicio hasta que se obtiene ese material que finalmente tiene una categoría de material certificado. En viticultura, pues como os decía, hay diversos tipos de material, variedades, patrones, también hay material híbrido. En España, bueno, pues hay los híbridos productores directos, en España y en Europa se prohibieron ya hace tiempo, pero bueno, pues hay una tendencia a tratar de conseguir variedades resistentes a enfermedades, que bueno, realmente a enfermedades en plan general no es a resistencia o más bien alta tolerancia al oidio y al mildio. Cuando se habla de piwis, que sepáis qué es eso, ¿vale? Y son híbridos de vitis vinífera. La situación actual en el mercado es compleja, es de una alta exigencia, implica una
tecnificación adecuada y un alto conocimiento del proceso productivo, desde el inicio hasta lo que se va a obtener al final, qué tipo de vino va a dar lugar con qué tipo de uva. Por eso, la diferenciación a través de la calidad y de la tecnificación del cultivo. Porque el material vegetal es lo único que permanece allí. A veces nos preocupamos de invertir mucho en postes o de lo bonita que va a ser la fachada de la bodega, pero lo único que va a permanecer son las plantas. Lo demás se puede cambiar. Si uno no está de acuerdo con que la sala sea así de grande o así de pequeña, pues pone paneles, la amplía o la reduce, pero las plantas es muy difícil cambiarlas. Y bueno, pues la variedad se puede sobreinjertar, pero el portainjerto, eso sí que ya pues sería arrancar y volver a plantar para cambiarlo. Por eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de elegir el material vegetal. Pero ese material vegetal a lo largo de los años ha ido cambiando, no siempre ha sido el mismo. Si os dais cuenta, antaño se oía hablar del rupestris. ¿Alguien ahora oye hablar del portainjerto del rupestris? Pues prácticamente no. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque tenía unas características que respondían a la demanda de aquel entonces, pues de mucho vigor, mucho vigor. Y bueno, pues había menos recursos y necesitaban que las plantas pues funcionasen rápidamente. Luego pues fue evolucionando, ahora pues el más utilizado, me atrevería a decir, es el 110 Richter. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es un portainjerto muy versátil y que responde a ciertos requerimientos de tolerancia a la sequía pues que no tienen otros. Si bien pues hay diversos factores que afectan, por ejemplo, los ambientales son muy importantes, pero también los comerciales. Los comerciales y las técnicas de marketing, además de para los vídeos, ¿verdad, Beatriz? Y para salir en las redes, que parece que lo que no sale en las redes no existe, pues no, sí que existe, ¿eh? Hay mucho trabajo detrás y cosas que no se publican o que no salen en podcast, pero os podría decir que sí que se hace. Y las categorías de ese material están recogidas, como os decía al inicio, todo está en el reglamento técnico. Para llegar a un material certificado, vamos a ver cuáles son los pasos que habría que seguir. En este caso tampoco he desarrollado esto de forma muy amplia porque me parecía pues que no era el objeto, ¿no?, de la charla. Entonces pues hay una pequeña pincelada de las categorías y productores de material certificado. El inicio está en la cabeza de clon, que sería aquella cepa que el seleccionador en su día encontró en un viñedo donde fuera. La dispersión geográfica fue uno de los criterios fundamentales de la selección clonal y sanitaria de Castilla y León. ¿Por qué? Porque es muy importante localizar viñedos que estén muy separados para que no haya plantas que selecciones que sean hijas de otras que están cerca. Entonces, la dispersión era fundamental y también para tener una diversidad mayor. Esa cabeza de clon se estudió en la selección clonal durante unos cuantos años en su lugar de origen. De ahí se obtuvo el material con el que se injertaron plantas que se pusieron en una misma parcela de comparación, lo cual es fundamental para conocer las características de los diversos clones y compararlos entre ellos dentro de cada variedad, que estén en las mismas condiciones en la misma parcela de comparación. De esa cabeza de clon tiene lugar el material inicial. Pone 10 plantas, bueno, pues porque se iba obteniendo plantas de esa cabeza de clon. Ese proceso inicial lo realizan los organismos obtentores seleccionadores. Del material inicial se obtiene material de base. Como veis, cada vez que se reproduce el material pierde una categoría o baja una categoría, digámoslo así. Y del material inicial obtenemos el material de base. El material de base tiene etiqueta blanca. A lo mejor alguno pues habéis llegado a ver esas etiquetas blancas. Generalmente no se ven por ahí porque las maneja el vivero seleccionador. Es el que tiene los campos de pies madres donde está ese material de base, con el que obtiene el material certificado. Las plantas que veis con etiqueta azul en las cajas, antiguamente, cuando yo comencé en esto, hace ya más de 20 años,
Las plantas se ponían en paquetes de 25 y cada paquete tenía que tener una etiqueta. Cada 25 plantas, una etiqueta. En la actualidad, el reglamento y la administración permite poner una etiqueta en cada caja. Y en cada caja hay 300 plantas. Para que os hagáis una idea, bueno, pues la cosa yo creo que va mejorando, ¿no? Por ligereza, por burocracia, se controla, pero no hace falta tener una etiqueta cada 25 plantas cuando dentro de la caja van siempre las mismas. Si fuesen diferentes, entonces sí, pero si son las 300 las mismas, con una etiqueta es suficiente. Del material base que tiene la etiqueta blanca y le obtiene el vivero seleccionador, pasamos al certificado que podría manejarlo un vivero multiplicador. En nuestro caso, tenemos la categoría de vivero seleccionador y partimos de material inicial. Los campos de pies madre son de material inicial. ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, entre categoría certificada y categoría estándar? Bueno, pues los requisitos que marca la ley son los que se recogen en esta tabla. El origen es diferente. Como os decía, la planta estándar procede de una selección masal y la planta certificada procede de una selección clonal. La multiplicación tras ese largo y meticuloso proceso de selección. La autenticidad varietal está garantizada por el viverista en el caso de la planta estándar y por los servicios de control de cada comunidad autónoma en la planta certificada. Y con respecto a la sanidad, pues no requiere más que una apreciación visual. Si bien en nuestro caso, al tener laboratorio propio, pues se hacen controles al azar de esos campos de material estándar, aunque la ley no lo exija. Y en el caso de la planta certificada, son los organismos de control los que hacen una comprobación mediante testaje o indexaje de esos clones y de los campos de pies madre. También las administraciones de cada región hacen un control de los mismos. En el caso de Viveros Villanueva, como está en Navarra, pues es la Comunidad Foral de Navarra la que se encarga de esto. Esta selección clonal dio lugar a los clones, a los CLs. CL no viene de clon, sino que viene de Castilla y León. Igual que los RJ es de Rioja, pero me hace gracia porque algunas personas lo omiten pensando que significa clon. No, significa Castilla y León. En este caso dio lugar a una publicación que está recogido en este libro. Todos los clones certificados de Castilla y León que hay en el mercado están recogidos en este libro. Y bueno, además de la planta con un agente de control biológico, como la planta con tricoderma, que respondía a una necesidad, a la necesidad de ver hasta dónde podemos ayudar en lo de las enfermedades de madera de la vid, pues hay otra necesidad, digamos así, que cubrir. Y es que cuando un viticultor se junta con muchas marras en un viñedo ya de cierta edad o un viñedo establecido pues tiene muchos huecos, faltan muchas plantas, es muy difícil reponer esas marras y que lleguen a buen fin, por la competencia de las plantas que ya están establecidas, porque a veces son muy grandes y su sistema radicular impide que las otras se vayan formando. Entonces se pensó en plantas para reponer, que se llama reposiplant. Estas plantas se cultivan durante 2 años en vivero. No hay un campo como el que veíais inicialmente, con una densidad de 175.000 plantas por hectárea, pequeñitas, sino que se cultivan con una espaldera y se va guiando un pámpano para que sea el tronco, así durante 2 años. ¿Para qué? Bueno, pues para conseguir que esa competencia entre las plantas adultas y las nuevas establecidas sea menor. También la falta de recursos hídricos pues hace que la reposición de marras sea más complicada. En este caso, también estas plantas necesitan ser regadas y tratadas con mucho cariño. Bueno, yo creo que con esta, como una imagen vale más que 1000 palabras, con estas 2 fotografías os hacéis una idea de cómo es esta planta de reponer. Son plantas de 2 años, como os decía, que directamente podemos formar el tronco y de ahí, tanto si es en vaso como si es en espaldera, pues se pueden sacar los brazos. Con Pedro os hacéis una idea de cómo son de grandes, ¿no? Porque bueno, él es un poco más alto que yo y casi son como él de largas. El tamaño de la estaca es el mismo, partimos de la misma base. Son plantas de 40 centímetros más los 10-15 de raíz y los 2 de la púa. Y de ahí se desarrolla una yema.
En algún caso hay por ahí en el mercado plantas que son con una estaca más larga, de 70 centímetros, pero no es esto, que el otro día me lo decía un viticultor. No, porque yo he visto que tal, no me importa decirlo, vamos, Agromillora que tiene la misma planta. No, no es la misma planta, porque lo que tiene es la estaca más larga. Pero en este caso no es así. Es una planta que se ha criado durante 2 años en vivero y tiene la ventaja de que su sistema radicular es muy potente, de que tiene una gran cantidad de reservas tanto en el sistema radicular como en las partes permanentes, en la parte de la planta y en el tronco, y directamente se puede cortar a la altura que uno necesite. Si es espaldera más largo, si es vaso, pues más corto. Lo que decía mi compañero en el vídeo de cortarlas más cortitas las raíces, a mí me pone un poco nerviosa porque me da pena. Esas reservas que están en la raíz se las estás quitando la planta, que va a tener que emplear los recursos que tiene en las partes permanentes para volver a emitir ese sistema radicular. Entonces, algo que ya está formado, quitarlo, pues no tiene mucho sentido, salvo que se emplee un sistema de plantación como se hacía antes con barrón, con una barra. Entonces, al meter la planta sí que peligra que se curven, entonces ahí las cortan mucho. Pero ya casi no se emplea ese sistema, entonces mejor no tocar la raíz. Estas son las plantas cuando las manejan para hacer los paquetes de 25 y las recortan un poco la raíz porque, como veis, tiene un sistema radicular potente, que es una de las grandes ventajas. Estas fotos son de uno de los clientes que las ha puesto justo antes de Semana Santa. Ustuve con ellos en Cubillas de Santa Marta, en la denominación de origen Cigales, reponiendo un viñedo de unos casi 100 años. Digo casi porque me dijeron que el año que viene cumplirá 100 años ese viñedo. Y entonces, bueno, pues han querido reponer con estas plantas los huecos que faltaban, con su propio material. Lo que requiere es hacer una poza, un agujero con una pala un poquito grande, poner la planta directamente sin aplastar la raíz para que no haga el efecto sombrilla, sino que se mantenga de manera vertical, sujetarla. En este caso utilizaron un tutor que era un redondo de 8, pero se puede utilizar el tutor que uno quiera o una estaca y demás. Y después, bueno, pues ir echando tierra para que... A ver, voy atrás. Para que quede de la mejor manera posible y vertical, y teniendo en cuenta que queden bien alineadas, y si se puede regar, pues es muy recomendable regarlas después. Entonces, los tiempos de la planta. ¿Cuáles son las claves para las plantaciones futuras? Bueno, pues sobre todo la previsión. Si puede ser con 18 meses de anticipación, mucho mejor, porque eso nos va a ayudar en el vivero a planificar qué es lo que tenemos que producir y tenerlo disponible cuando llegue el momento. La anticipación y la planificación. Si no, bueno, pues siempre hay planta disponible, pero la combinación de variedad porta-injerto y la combinación del clon, pues será la que hayamos elegido. Hay cosas que se pueden hacer por encargo. La planta biplant, siempre hay planta con tricoderma, pero si se quiere una combinación específica por encargo, también se puede hacer. Y la multiplicación del material propio, pues con la previsión y la anticipación de, a la hora de ir a podar, no podarlas y dejarlo y ponernos en contacto previamente para proceder a su multiplicación. Puede ser porque el viticultor considere que tiene peligro de perder esas viñas y perder ese material por su extinción, o puede ser porque considere que es de una calidad excepcional. Por lo que sea, pues considera que de ahí sacan uvas que hacen grandes vinos con etiqueta especial o que, bueno, pues que la bodega le paga más por esa uva y lo quiere multiplicar. Y con esto, pues, muchas gracias. Aquí ha terminado mi exposición. Bueno, María, muchas gracias. Pasamos al turno de preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Gracias, Valle. Muy interesante la presentación. No sé si se me oye. Sí. Sí.
Nada, bueno, de tricoderma te preguntaría muchas cosas, pero creo que no es... Empieza por el principio. No es el momento, pero sí que hay una cosa que sí que te quiero preguntar, pues vosotros tendréis más informaciones. ¿Cómo va a ser la planta que se va a plantar, por ejemplo, dentro de 5 o 10 años en previsión de la situación de cambio climático, condiciones cambiantes que tenemos? Porque en el cereal, por ejemplo, está muy claro. Hace poco hubo un congreso y nos dijeron lo que se va a sembrar las variedades dentro de 10 años tienen 15 días de adelanto de cosecha, por ejemplo. Lo tienen muy claro. Variedades que soportan 2 grados más en verano, palasuramiento. En la parte de viticultura, yo en esa parte ahora mismo lo desconozco. ¿Tenéis algún programa ya planificando? Porque claro, nosotros aquí en cultivos leñosos, yo estoy más en fruticultura, pero tenemos que mirar a 15, 20 años porque es la media del ciclo, digamos, de producción de la planta. Entonces, no sé si os estáis adelantando ya con eso. Pues, como diría que me alegra que me hagas esa pregunta. Pues mira, lo de conseguir variedades resistentes al cambio climático se oye mucho por ahí, pero a mí me parece una utopía. Lo que hay son variedades que toleren más los cambios y esas variedades existen. Lo que hay que hacer es trabajar con ellas. De hecho, hace ya muchos años, Nick Dukutlian, que era el encargado de viticultura de una súper gran bodega, que es Gallo Wineries, en California, estuvo en España visitando nuestra zona para ver cómo se comportaban las variedades españolas y portuguesas, sobre todo, y poder cultivarlas en California, porque ya preveía que la temperatura iba a ser cada vez más alta y las lluvias cada vez menos frecuentes o muy localizadas y de forma distinta. Y tuve la suerte de estar con él, enseñándole cómo era pues, la variedad tempranillo, bueno, la variedad garnacha y otras variedades. En la actualidad, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues tenemos la suerte de tener las técnicas de cultivo. Las técnicas de cultivo, a lo mejor pues en otros cultivos se maneja menos los árboles o, bueno, en este caso pues tenemos todas las operaciones en verde que permiten cultivar la planta de vid quizá haciendo un sol y sombra en los racimos, protegiéndolos para que no se quemen y después en las elaboraciones que no haya unos olores a empirreumáticos o no deseados en el vino. Se pueden hacer operaciones de aclared y disminución de carga para que la planta llegue a unos índices de madurez óptimos en mejores condiciones, teniendo que criar menos racimos. Hay diversas operaciones de cultivo. Y luego está la parte que se une al suelo. El suelo es súper importante. Me habéis visto en una foto metida en una calicata. Lo hago con mucha frecuencia porque es algo fundamental. Tenemos que ver cómo es el suelo e intentar adaptar la planta a donde va a estar. Para eso pues, se toman muestras, se hacen calicatas, se toman muestras e intentamos pues, que se emplee el portainjerto más adecuado a cada condición. Si hay riego es más fácil porque el agua pues, se puede aplicar y si no hay riego pues hay que intentar que la planta tenga una defensa ante ese clima que está cambiando y que no va a ser más benévolo, sino todo lo contrario. Y ahí bueno, pues es una labor muy, muy difícil, porque, muy a mi pesar, el sector tiende a hacer lo que hacen. O sea, es muy difícil cambiar la mentalidad de la gente, que no se pretende, pero quiero decir, por ejemplo, si en una zona se utiliza un portainjerto determinado para que la planta se adapte a terrenos, por ejemplo, la caliza, ¿no? En Ribera del Duero, el portainjerto por excelencia cuando hay caliza es el 41B. Entonces, directamente te piden 41B, sin pensar en más, en ver otras opciones o en qué puede haber y en otras características que tienen otros portainjertos. Entonces, como tenemos que hacer la planta con antelación, ¿cómo vas a tener planta que luego sabes que el viticultor no va a querer, por más que le expliques? Hay un porcentaje de personas que puedes explicarles y se dejan asesorar, y hay otros que tienen las ideas muy claras. Entonces, pues hasta donde podemos, hasta donde nos dejan, tratamos de aplicar las técnicas de cultivo y los conocimientos técnicos para adaptar para que las plantas se adapten a las condiciones que van a tener. Sí, bueno, sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. No, me refería más desde el punto de vista de la producción en la planta. Por ejemplo, pues, estrategias de priming en la cepa madre para que por epigenética transfieran condiciones
digamos, de mayor resistencia a procesos de sequía, de temperatura. Lo mismo que trabajáis con Tricoderma para control biológico, como promotores de ese tipo de estrategias. Me refería que si teníais alguna línea en concreto, todavía no. Pues hay alguna línea, pero no se ha hablado de ellas porque todavía no se puede contar. Porque, bueno, son proyectos que cuando están aprobados se habla de ellos y se divulga. Pero mientras no están aprobados, pues bueno, están ahí, están en la mente y en el borrador, y cuando mi director técnico lo considere, pues ya os hablaremos de ello. Pero sí, hay muchas cosas y la verdad es que es un campo muy bonito. Yo os animo a todos a que abráis vuestra mente, participéis, como os decía Beatriz, en todo lo que podáis, desde el campo hasta el laboratorio, la bodega, la parte comercial o de cata, y que no dejéis de formaros nunca. Hay que leer, hay que estar con gente que te puede aportar y te puede ayudar, pero sobre todo es la iniciativa personal lo que al final pues hace que uno avance. Si esperamos en casa que nos lleguen las cosas, pues no llegan nunca. Y no desesperaros, que todo llega. Muchas gracias.